Buenas tardes, estimada familia. Buenas tardes. Qué bueno que hoy usted está dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Se ha juntado para orar, buscar el rostro de Dios, porque a lo largo del tiempo y de la historia, o a lo largo de su vida, usted se dará cuenta que no hay otro camino más que buscar a Dios. Hay gente que cree que su poder económico, cree que su poder de autoridad es suficiente, de tal manera que confían en ellos. Pero aquel que es humilde, aquel que ve y dice no puedo más, no hay quien más confiar más que en Dios, y lo busca de todo su corazón, seguramente Dios le va a responder. A inicios de esta semana escuché una entrevista que dio el gobernador de Nueva York, ahí el lugar donde fue el epicentro de la pandemia en Latinoamérica. Tal vez lo dijo por amargura, tal vez lo dijo por resentimiento, o tal vez lo dijo por soberbia. Él dijo, la palabra que usó es que dijo, Dios no hizo nada, como diciendo Dios no intervino en nada. Y argumentaba que realmente el éxito de que la pandemia estuviera cediendo era gracias al confinamiento, gracias a la voluntad de la gente, gracias a las normas que él había dirigido. Y eso realmente eso yo respeto esa opinión, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo. Otros gobernadores vecinos, al igual que el mismo presidente de los Estados Unidos, reconocían que Dios es la solución. Además, el mismo presidente, como les he comentado en otra ocasión, él dijo que tenían que hacer días de oración en busca de Dios para que Dios tuviera misericordia. Entonces, cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su manera de pensar y es respetable, ¿verdad? Es respetable. Pero si nos vamos a la palabra del Señor, que es nuestra guía, que es lo que nos da luz, podemos ir al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Mire usted lo que dice ahí. Dice, pero Dios nos da mayor ayuda con su gracia. Gracia significa un favor, algo inmerecido. Dice, Dios nos da ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué significa humildad? No significa pobreza. Significa reconocer la dependencia de alguien superior, reconocer la dependencia de Dios, que es nuestro Creador. Saben, mi familia y yo hemos sido cristianos por más de 28 años. Y durante ese tiempo hemos aprendido que mientras más conocemos a Dios, más necesitamos crecer espiritualmente. A Dios no le vamos a acabar de conocer, es un proceso, pero cada vez que uno viene a buscar a Dios y apoyarse en Dios, uno ve la misericordia, la gracia y su amor fluyendo. Y a lo largo de todos estos años nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué algunos tienen éxito y por qué otros fallan? Y en otras ocasiones, mi Dios me ha dado la oportunidad de predicar esta palabra, que toda decisión que tomemos o hagamos trae consecuencias. Decisiones buenas traen buenos resultados. Decisiones malas traen malos resultados. Pero también el caminar en la palabra de Dios requiere obediencia y disciplina. Y estas palabras en esos tiempos no nos gustan. Nos han dicho las autoridades, obedezcan, permanezcan en su casa, salgan solamente lo necesario. Y si usted se da cuenta, mucha gente dice esto que no es verdad, anda haciendo lo que quiere. Y bueno, cada quien tiene derecho a elegir lo que mejor le parezca. Pero una cosa le digo, si usted es obediente y es disciplinado para seguir a Dios y para buscar a Dios, le voy a decir algo, que los frutos serán buenos. Si queremos crecer espiritualmente, hay ciertos principios que debemos seguir constantemente en nuestras vidas. Y uno de ellos es la oración.
¿Y qué es la oración? La oración no es solamente repasar o recitar palabras o versículos. Oración es hablar con el corazón, con Dios, como si usted lo tuviera aquí enfrente, como si estuviera hablando con un amigo. Eso es orar. Orar es tener comunión, platicar con Dios. Y usted dirá, bueno, pero es que Dios no está enfrente. Dios es espíritu. Y Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Por eso le digo algo, dice la palabra que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y qué bueno que aquí al lado tengo a mi esposita, ya somos 2. Aquí está al lado mío mi hijo Carlitos, ya somos 3. Mi hijo Luisito, ya somos 4. Mi hija Vivian, ya somos 5. Total que finalmente ya somos hasta 6 con mi nuera Alexa, ¿no? Entonces, la verdad, donde haya 2 o 3, dice la palabra, Dios estará en medio nuestro. Y hay algo interesante. Hay un montón de formas y lugares donde podemos orar. Podemos orar de manera pública, podemos orar de manera privada, podemos orar con palabras, podemos orar en silencio solamente con el pensamiento, podemos orar arrodillados, levantados, sentados, acostados, incluso podemos orar mientras manejamos o conducimos un vehículo. Pero tenemos que estar seguros de tener los ojos abiertos, ¿verdad? Lo principal es orar. La Biblia nos dice y nos exhorta a que oremos sin cesar, en todo momento. Si vamos al libro de 1 Tesalonicenses en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, versículo 16, voy a usar la traducción en lenguaje actual, nos dice: estad siempre contentos. Esto es un mandato de Dios, es un exhorto de Dios. Estad siempre contentos, no nada más cuando te vaya bien, no nada más en las épocas buenas. Ese siempre quiere decir en todo tiempo, estad siempre contentos. Y luego el versículo 17, orar en todo momento. Cuando las cosas estén bien, cuando las cosas estén complicadas, dice orar en todo momento. Dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Eso es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Tremendo eso. Dice que Dios espera que en todo momento tengamos confianza en Él, le demos gracias, oremos, que estemos contentos, y eso solamente se va a lograr si usted y yo comprendemos que Dios tiene control de todas las cosas. Y si va usted a la Biblia, va a encontrar diferentes pasajes de hombres y mujeres que oraban a Dios, que buscaban su rostro, y lo buscaban en todo tipo de lugares. Por ejemplo, David oraba en el campo, acostado ahí en la campiña, en medio de las guerras. Pedro oró cuando estaba hundiéndose en las aguas. Dijo, Señor, sálvame. Jonás, el profeta Jonás oró desde el vientre de un gran pez. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios escuchará nuestras oraciones donde estemos y cómo las realicemos. Lo importante es tener nuestro corazón dispuesto para buscarlo a Él. Daniel, el profeta Daniel, oró en la guarida de los leones. ¿Y por qué oró ahí? Porque tenía enemigos que lo echaron ahí, que lo blasfemaron. Y el problema de Daniel era que no le encontraron ningún secreto, ni nada oculto. Lo único que tenía en contra, por así decirlo, Daniel era que en todo momento buscaba a Dios y confiaba en Dios, aún en el exilio, aún en la esclavitud. Y la única forma de atrapar a Daniel era que lo encontraran orando y buscando a su Dios, y no arrodillándose ante la estatua de Nabucodonosor, ante la estatua del mundo, ante la corriente del mundo. Porque ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día, tenía el hábito de orar 3 veces al día, era una disciplina, como les comentaba al inicio, una disciplina. Entonces sabría que él entraba a orar 3 veces al día y ahí lo querían agarrar, y ahí lo agarraron. Pero miren, hicieron un decreto que dijeron, no puede orar a otro Dios más que a Nabucodonosor. Y Daniel, cuando se enteró de ese decreto, lejos
de angustiarse, lejos de frustrarse, lejos de tener zozobra como pasa en el mundo, que viene una amenaza y todos están en angustia y en zozobra. Él, lejos de hacer eso, porque su vida corría peligro, dice la palabra que fue y buscó más ferviente a Dios, oró a Dios. Daniel, lo podemos ver en Daniel 6:10. Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel supo que su vida corría peligro, pero dice que aún así fue a su casa a orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Es lo que tendríamos que hacer nosotros. Si hay enemigos que te están acorralando por falta de trabajo, por desempleo, por hambre, por enfermedad, por necesidad, por angustia, por zozobra, lejos de angustiarte, métete a tu cámara, arrodíllate y clama a Dios, y Dios te dará su favor. Eso Dios lo hizo con Daniel. Daniel, el decreto fue que lo echaran al foso de los leones, pero los leones no le hicieron nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía el control, porque Dios estaba con Daniel, como está con nosotros este día. Daniel agradeció a Dios cuando se levantó en medio de las circunstancias, como Dios oró a Dios en todo tiempo, dándole gracias. ¿Y sabe por qué, querido amigo? Porque Daniel entendió que Dios tenía el control. Y en estas circunstancias, en estos momentos, Dios tiene el control de tu vida, de mi vida, de este país, de su iglesia, del lugar donde vives. Dios tiene el control. Y Daniel, yo creo que se llenó de júbilo al ver la misericordia de Dios. Y podemos nosotros unirnos a Él en su oración, en su júbilo, en el Salmo 106, versículo 1. Aquí voy a usar la LBLA. Aleluya. Aleluya significa alabado sea el Señor. Aleluya. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dice que Dios es bueno. Y que para siempre es su misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Que Dios no nos da el castigo que merecemos. Al contrario, hallamos gracia delante de Él, y eso quiere decir que nos da lo que no merecemos, los regalos que no merecemos. Entonces, no solo demos gracias porque cuando nos sintamos bien o porque las cosas estén bien. Demos gracias al Señor en todo tiempo porque Él es bueno. Él hace la diferencia en el mundo. Dios hace la diferencia en el mundo. Es bueno recordar que nuestro Dios es soberano, poderoso, bueno y que siempre tiene el control. Así que démosle gracias a Dios. Eso es exactamente lo que Daniel hizo mientras ofrecía su oración. Siempre necesitamos estar orando. Y ahora, que usted ha venido a orar esta tarde, ha venido a clamar, ha venido a interceder, yo le digo que su oración no será echada en vano. Todo aquel que se acerca a Dios para buscarle en oración, para clamar por su favor, Dios lo honrará. Porque dice la palabra que todo aquel que le busca, que todo aquel que en Él confía, no será avergonzado. Y nosotros lo creemos. Y yo creo que usted, que busca a Dios, Dios lo va a honrar, Dios lo va a bendecir, Dios le va a proveer, Dios lo va a resguardar, Dios lo va a sanar, si es que tiene alguna dolencia. Jesucristo era un orador. Jesucristo era un orador. Y Jesucristo siempre tenía la necesidad de orar. Y era Dios. Cuanto más nosotros deberíamos sentir esa necesidad de orar. Y Él oraba en todo tiempo. Él oraba por la noche, Él oraba en el día. Él siempre oraba. Y por eso Él nos encomienda: no dejen de orar. Perseveren en la oración. Debemos orar siempre y no ceder. Eso significa orar en todo tiempo. Y quiero cerrar este pequeño momento con ustedes
yéndome a una bendición sacerdotal que Dios nos da en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Libro de Números, capítulo 6, versículo 22 al 27, en la traducción lenguaje actual. Ahí dice claramente la bendición sacerdotal, la bendición de Dios para nosotros, porque Jesucristo es nuestro sacerdote, la cabeza de la iglesia. Además, Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas, que así deben bendecir a mi pueblo. Y empieza la oración: que Dios te bendiga y siempre te cuide. Querida familia, mi esposo y yo rogamos que Dios te bendiga y que siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Si cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, dice Dios, yo haré que se haga realidad. Este día nos complace interceder delante de Dios para que Dios te bendiga, para que Dios bendiga tu casa, para que Dios bendiga tu hogar, para que Dios bendiga tu matrimonio, para que Dios bendiga la iglesia, para que Dios bendiga a nuestra nación, a San Miguel de Allende, al lugar donde estemos. Que Dios nos dé gracia. Oremos juntos. Padre, esta tarde que estamos juntos para buscar tu rostro, Señor, usted nos exhorta a que oremos en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, reconociendo, mi Dios, que usted tiene el control sobre todas las cosas. Yo le ruego, Señor, que bendiga a sus hijos, bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia, bendiga a México, Señor. Bendiga cada lugar de nuestra nación, Señor, que la violencia cese, que este virus que está afectándonos, Señor, no nos ataque. Resguarde a nuestras familias, a nuestros hogares, Señor, a su iglesia. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Bendígalos, bendígalos, bendígalos. Sí, Jesús, se lo pedimos en nombre de Jesús. Suple todas las necesidades, Señor, sí, que hay Señor, en cada hogar, sí, Señor, te lo rogamos. Bendice, Señor, a todos aquellos que han perdido su empleo, Señor. Sí, bendígalos, Señor. Yo sé que tú proveerás, Señor, que aún en el desierto, Señor, tú provees. Amén. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Sí, Amén. los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten fe, espera en Dios, busca a Dios, porque Él dice que te va a bendecir y te va a cuidar, que te mirará con agrado y te mostrará su bondad y te llenará de paz. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que sigan atentos a las redes sociales. Recuerden que cada martes, cada viernes, estamos subiendo un mensaje con la palabra del Señor de aliento para tu vida y para mi vida, para nuestras vidas. Usted lo puede seguir a través de Facebook. La dirección de Facebook es Visión Internacional SMA. Visión Internacional SMA. O en YouTube. En YouTube usted lo encontrará con la siguiente dirección: Visión Internacional San Miguel de Allende. Asimismo, los domingos estaremos también subiendo el mensaje a las 10 en punto de la mañana por Facebook Live, para que usted esté conectado, para que usted busque la presencia de Dios en su vida, para que ore a Dios. Si está difícil su situación, con más ganas ore a Dios, como Daniel, sabiendo que Dios tiene el control de todo, y en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier peligro, Dios caminará con usted a su lado y lo librará para gloria y honra del Señor, porque el mismo rey Nabucodonosor tuvo que reconocer que quien había salvado a Daniel era el Dios Altísimo. Dios los bendiga y los guarde.